Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y pido disculpas porque probablemente me van a escuchar ahí con un queque atravesado en la boquita, perdón. Hola, yo soy Pame Jiménez, estoy bien emocionada porque creo que este capítulo tenía que surgir en algún momento. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Sí, spoiler. Resulta que Pamela quería hacer esta entrevista ya en realidad desde hace varios meses para ustedes, pero no podíamos encontrar a la persona autora en ese momento, era como muy elusivo. Y mágicamente se dio una situación hermosa. Pamela, contales el chisme. La situación que sucedió fue que en la entrevista, o más bien en la visita de Irene Vallejo a la FIL, Irene nos menciona dentro del discurso de apertura de la FIL a Eunice Odio. Y yo estaba ahí, nosotras estamos muy nerviosas porque después de esto seguíamos nosotras entrevistándola, ¿verdad? Entonces yo le dije, Ángel, tenemos que conseguir el libro Las Malcriadas y dárselo, porque si se enamoró de Eunice, se va a enamorar de todas estas otras mujeres que están acá plasmadas. Corrí, se lo conseguimos, lo regalamos y oh sorpresa, el lunes me llega un mensaje de una amiga diciéndome, Pame, ¿sos vos? Y justo era Alfredo, que había hecho una publicación en Facebook diciendo que se acercó a Irene a darle un ejemplar y oh sorpresa, ya lo tenía. Don Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Más que encantado, encantadísimo de estar conversando con ustedes hoy. Nos han unido dos inmensas y talentosas mujeres, Irene Vallejo y Eunice Odio. Es increíble cómo nos juntaron en el camino las dos, ¿verdad? Completamente. Y hagámoslo público, mi extenso agradecimiento a ustedes por haber propiciado la lectura de este libro por los maravillosos ojos de Irene Vallejo, y que estas malcriadas ahora van a viajar al viejo continente y de ahí, quién sabe a dónde, ¿verdad? Quién sabe a dónde. Creo además que es muy importante indicar que así como empezamos esta Feria Internacional del Libro con una entrevista a Irene Vallejo, creo que es muy importante finalizar entonces la cobertura de la Feria Internacional del Libro 2025 con este autor. Es como cerrar un círculo, ¿verdad? El ciclo completamente. Entonces, contentísimas porque no lo estábamos planeando para ahora, pero se dio y hay que darle gracias al universo. Entonces, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa y ya volvemos? Yo me acuerdo que antes la Feria del Libro la terminaron haciendo en la antigua aduana. Ha sido muy grato estar acá y poder descubrir un poco más de los mundos mágicos dentro de los libros. Para poderlos escuchar, ver, que te firmen tus libros o algo por el estilo. Pues no, en general me parece que es una muy buena iniciativa para fomentar la escritura y la lectura en el país. Página Cero en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Nos acompaña y estamos muy felices de tener a don Alfredo González Campos, que publicó el libro Las Malcriadas, historias de mujeres que se salieron del canasto. Y le cuento, este libro llegó a mí gracias a un club de lectura. Yo estoy en el club de lectura de la Librería Internacional que dirige Juan Hernández, un amigo muy querido. Además, me ha cambiado mi camino lector, formar parte de ese club. Y cuando lo terminé le dije a Ángela, necesitábamos hablar de este libro, por favor y gracias. Me encantó muchísimo, y para ponerlos en contexto, este libro recopila la historia de mujeres que han tenido un peso importante en nuestro país. Ellas son Eulalia Bernal, Isola Gómez, Ivonne Clays, Viviana Gallardo, Chabela Vargas, Virginia Grutter, Yolanda Oreamuno, Eunice Odio y Ofelia Corrales. Son mujeres además que se caracterizaron porque de ahí iban en contra de los estándares de lo que se esperaba de las mujeres en su época. Y también, de alguna manera, estaban marcando camino. Pienso, por ejemplo, en Eulalia, que era una mujer afro-costarricense que también se caracterizó por dar a conocer su cultura afro a través de la literatura. Entonces, como este tipo como de semillitas que van dejando marcadas a lo largo de la historia costarricense, y que además algo muy interesante que descubrí del autor es que le dio voz o le dio el espacio a estas mujeres que eran
porque tenemos muchas mujeres costarricenses que son importantes, pero es que de estas teníamos como información adicional que él como periodista nos quería compartir, y entonces no buscó las mujeres que ya conocemos, que son muy importantes, sino mujeres de las que sabemos, pero todavía teníamos que saber más. Entonces, don Alfredo, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y empecemos con esta entrevista. Yo creo que ya nosotros hablamos bastante, es hora de que usted como autor nos hable de las malcriadas. Esta es una investigación que le tomó a usted como, ¿qué? 30 años en hacerla. Exactamente, Ángela, cerca de 30 años, desde el primer al último día, ¿verdad? Juan Hernández, empecemos hablando de Juan Hernández, es el editor de mi segundo libro. By the way, ¿nos lo regaló? Sí, perdón. Muchas gracias. Usted sí, nos claro, lo regaló, que no tenía que hacerlo, pero vieras qué bonito detalle. Pero muchas gracias, estamos muy Bueno, contentos. luego hablaremos de ese libro, Ok. ¿verdad? Juan es un magnífico editor y para mí también un maestro, un guía y un excelente amigo, por supuesto. Ahora bien, las malcriadas, fíjense ustedes qué interesante. Yo escribí sobre una medium, Ofelia Corrales, un personaje maravilloso, pero después de que el libro salió publicado me percaté de algo. Y como suele ocurrir, no me percaté por mí mismo, sino por alguien más, quizás la persona más indicada, una lectora, que me dijo: usted sabe que usted es un medium también, solo que usted es un medium literario, porque usted nos acercó a esas mujeres. A mí me pareció el mejor comentario en realidad, porque eso es lo que yo pretendo. Yo soy productor audiovisual, soy periodista, tengo estudios en literatura, pero de todo lo que he estudiado en mi labor, siempre he cumplido la regla periodística de que el periodista sea un medio para que la noticia llegue a la audiencia, y eso amo cumplirlo y respetarlo. Entonces me di cuenta que efectivamente en el caso de las malcriadas lo importante no era yo soy el medio o el medium, digamos. Lo importante es que estas 9 mujeres salgan de sus sepulcros y vuelvan a transitar por aquí, pero esta vez con muchos de los derechos que se les fueron negados en su época. Entonces las tenemos plenas, las tenemos completas. Ellas se han completado a través de este libro, y en ese sentido yo juego el papel del medium. Imagínense qué privilegio tener este rol. Creo también muy importante destacar, digamos, de que a lo largo de la historia costarricense sí ha habido interés por estas mujeres, pero a mí me llama poderosamente la atención que es hasta que usted saca el libro que se descubren detalles olvidados de ellas. ¿De dónde surge su interés particular de investigar sobre estas 9 mujeres? ¿Por qué mujeres exactamente? Porque además yo quiero aquí dar la anotación de que tenemos el estereotipo de que a los hombres tal vez no les interesa el tema de las mujeres, y a mí me llama mucho la atención que usted como hombre quisiera hablar de mujeres, y además, con tanto respeto. Perdón, con 9 de esas 9 mujeres en específico, ¿verdad? Bueno, chicas, ¿qué les digo? Yo he tenido el privilegio, vamos a empezar por el final de la pregunta. Yo he tenido el privilegio de pertenecer a una familia donde la armonía y el respeto son la regla. En ese sentido siempre doy gracias, y por eso el libro abre con un homenaje a las mujeres de mi familia. Yo invito a las lectoras y a los lectores a que ingresen a las casas de mis 2 abuelas para que conozcan a los personajes femeninos de mi familia. Yo tengo tías maravillosas, yo tengo primas maravillosas, yo tengo hermanas sorprendentes. No hay conflictos porque sobre todo lo que media es el afecto y la admiración. Cuando uno ha nacido y se ha criado alrededor de mujeres tan sorprendentes, pues obviamente uno cumple un destino diferente. En la cabeza de uno no pueden caber diferencias de género, ni tampoco odios racistas, ni nada por el estilo. Cuando yo era un bebé de unos 2 o 3 días de haber nacido, apareció una sonrisa hermosa y generosa frente a mis ojitos de recién nacido, y era Eulalia Bernard, que era muy amiga de mi mamá. Y Eulalia siempre fue un personaje presente, tan presente que no tengo ningún tapujo en contarles que cuando finalmente falleció y yo entré a la funeraria a pagar mis respetos, donde vi a Eulalia metida en un féretro, no podía avanzar. Yo no podía avanzar, yo no podía ver a Eulalia muerta, porque Eulalia era vida.
Y entonces estaba traicionando ese principio que ella misma sustentaba para mí, ser tan viva, tan intensa, tan alegre, tan creadora. No podía verla muerta. Imagínense la fuerza de su presencia en mi vida. De modo tal que había que escribir ese libro. Ahora bien, la lista original dista mucho de quienes finalmente quedaron en el libro. Entonces ahora sí vamos a hablar un poco de fenómenos paranormales, tal vez. ¿Cómo podríamos hablar de eso? Les pongo ejemplos. Julita Cortés, excelente cantante costarricense, triunfó en los escenarios de Europa y de otras latitudes en los años 50 y 60. Yo la conocí. ¿Por qué no iba a estar en mi libro? Por supuesto, estaba en la lista del libro. Pero una de las fórmulas para escribir este libro y que yo logre como medium que ellas conecten con ustedes, los lectores y las lectoras, es casualmente hacerlo a través del testimonio de una persona que haya sido cercana a ellas. En el caso de Julita estaba una amiga, su mejor amiga, Liliana Fernández, a quien yo busqué incansablemente para poder completar a Julita y nunca apareció. Y les digo, busqué, para hacer el libro en realidad busqué hasta por debajo de las piedras, sí, literalmente, y visité desde las iglesias en las que las habían bautizado, a las que habían bautizado por fe católica, hasta los cementerios donde las habían sepultado, a las que habían sepultado. Chabela Vargas sabemos que no, ¿verdad? Tuvo otro destino con una cremación. No apareció doña Liliana, entonces Julita no estuvo en el libro. Dichosamente después apareció y tuvo una generosidad absoluta conmigo mostrándome documentos y fotografías. Y bueno, quizás Julita se queda para otro libro, aunque también don Mario Saldívar acaba de publicar un libro sobre Julita bastante completo. Entonces ya se le hizo justicia al personaje, ¿verdad? Doña Adela Gargollo de Jiménez era otro de los personajes, una mujer admirable. Una mujer que se quedó viuda muy joven. Su esposo era Ledmed Jiménez, un arquitecto, ingeniero y empresario de la construcción. Tenían una catizumba de huilas y entonces la gente con esa maldad se le acercaba y le decía: ay, pobrecita usted, doña Adela, acostumbrada a vivir tan bien y ahora viuda y con tantos hijos, ¿cómo va a hacer? Y va a tener que vender la empresa porque hay una mujer en la construcción que va. Y ella dijo: pues mangos que me quedo yo con estas. Tomó la empresa, la diversificó, fundó una división de mosaicos, producía mosaicos, hizo un cine, el Cine Adela, y consiguió el contrato para construir uno de nuestros edificios emblemáticos, la Embajada de México. Y de ahí en adelante la empresa más bien creció. Por supuesto que tenía que estar aquí, pero aunque logré localizar a personas que la habían conocido, cuando yo hablaba del proyecto de un libro, que en realidad no empezó siendo un libro, sino más bien un proyecto audiovisual, según yo iba a trabajar en mini documentales de cada una de ellas, pues las personas decían: no, es que yo la verdad no, porque no sé si se va a enojar fulano, mengano y todo. Paralelamente iban apareciendo los personajes. Yolanda siempre estuvo porque Yolanda es el inicio de la investigación. Y todo empezó el día en que yo limpiaba la biblioteca de la casa y se cayó un libro abierto. Era A lo largo del corto camino, con las fotos hermosas de Yolanda. Y ahí empezaron esos 30 años a correr. Yolanda lleva a Eunice, entonces Eunice tenía su lugar asegurado porque además también Eunice es mágica. Entonces, claro, y ella facilitó mucho las cosas, fueron apareciendo materiales de Eunice fácilmente. Ofelia supo meterse porque no estaba en la lista. Y de repente una chica pronunció su nombre y me hizo clic en el cerebro y al día siguiente apareció la nieta de Ofelia y entonces todo esto como que se multiplicó. Y poco a poco, de manera un poco paranormal, ellas fueron incluyendo sus nombres en la lista. Así que esto reafirma lo que les decía antes. Sigo siendo un medium. Sí, de hecho Ofelia a mí me llamó muchísimo la atención en una novela que leímos de Jorge Cortés, Carlos Cortés, perdón, sí, El año de la ira. El año de la ira. Me pareció un personaje interesantísimo. Entonces como este libro era el libro del mes, yo lo tomé nada más sin pensarlo mucho, me lo llevé. Tengo que decir, Yorgos Katsababakis es compañero de nosotros de trabajo, él también me había recomendado la novela, me dijo: tenés que leerte esta novela. Pero bueno, cuando ya al fin la tuve en mis manos, cuando leí Ofelia dije: no puede ser, al fin voy a conocer a esta mujer
que ella me parece increíble que existiera en una Costa Rica en donde todo lo medium, lo que se sale de la estructura católica y demás, se ve ocultada y se invisibiliza, ¿verdad? ¿Cómo fue contar la historia de Ofelia, por ejemplo, y recopilar toda esta información? Porque su nombre cruzó el océano. Correcto, Pamela. De hecho, si nosotros revisamos los registros, la primera mujer costarricense famosa a nivel mundial es Ofelia, una medium. Imagínense ustedes, para espanto y horror de las iglesias y demás, es una medium y no es otro perfil de personaje, ¿verdad? A mí siempre me llamó la atención el personaje de Ofelia. Yo creo que tiene esa magia, ese enigma que nos atrapa. Sin embargo, Eduardo Conitrillo en uno de sus libros mencionaba que Ofelia murió sin tener descendencia. Entonces, volvemos a lo mismo que decía antes. Yo decía, bueno, ¿cómo voy a lograr encontrar ese vínculo para crear la empatía de la cercanía del personaje con el lector? Si Ofelia no tuvo descendencia, ¿verdad? Qué complicado está eso. Resulta que una amiga, Yvette Gayer, tiene una hija que es actriz y querían hacer para un festival de Amón Cultural un performance sobre Carmen Lira. Yo tenía una tienda de antigüedades y entonces las chicas actrices llegaron a la tienda para hablar de Carmen Lira, de Carmen Lira, que no está en el libro, les puedo contar después por qué. Hablamos de Carmen Lira. Cuando terminamos de Carmen Lira, una de ellas dice, pero ¿verdad que usted también ha estudiado algo de Yolanda? Claro, bueno, y a mí me dicen Yolanda y no paro de hablar, ¿verdad? Luego, Yolanda lleva a Unice, sí, siempre. Otra dijo, ¿y Chabela? Bueno, Chabela es como mi segunda madre, realmente. Yo tuve un vínculo con Chabela Vargas muy, muy, muy fuerte. Lo sigo teniendo y la sigo llorando, así de simple. Y una de las chicas me dijo, ¿y Ofelia? Bueno, qué interesante que la menciona. El problema es que no tuvo descendencia. Ya las horas habían pasado y era de noche y ya había cerrado el local. Entonces, para brindar por la buena suerte del proyecto de ellas, yo les serví un caballito de tequila a algunas y de coñac a otras. Todas mayores de edad, por supuesto, ¿verdad? Muchas gracias por la aclaración. Claro, por supuesto, es importante decirlo. Y esta chica alzó su caballito y dijo, yo brindo por Ofelia, porque si de verdad es medium, va a enviar a un familiar. Yo me sonreí y brindé. Dije, bueno, con Ofelia parece que todo es posible, pero estoy seguro de que no tiene familiares. Y al día siguiente entró a la tienda una mujer que tenía el mismo nombre de Ofelia, escogió algunos artículos, fue a pagar y cuando me dio la tarjeta yo le hice ese comentario, le dije, fíjese qué casualidad, ayer estuvimos hablando de una mujer que tiene ese nombre tan bonito que tiene usted. Lo que pasa es que murió hace mucho tiempo y probablemente usted no la conoce. Y ella me dijo, sí, ¿cómo se llama? Le digo, Ofelia Corrales. Y ella me dijo, es mi abuela. Me imaginé que algo así iba a suceder. Qué increíble. Me lo imaginé. Es increíble y así empezamos con Ofelia. Después había un terrible problema porque no aparecía información de Ofelia y ustedes como lectoras bien saben que el libro está fundado sobre una severa investigación de cada una de ellas. Pero Ofelia es mágica, entonces empezó a aparecer información de periódicos espiritistas. Algunos estaban en Londres y otros estaban en París. Bueno, y resulta que había una amiga en París y otra en Londres. Y ellas los conseguían. Y no solo los conseguían, bueno, con el inglés no había problema, pero con el francés sí. Otra amiga que estaba aquí en Costa Rica traducía los textos de francés. Había algunos en alemán. Entonces, bueno, ahí sí que ya estaba yo perdido. Y gentilmente apareció uno de los chicos de la familia Alemán que hizo una traducción de unos artículos en alemán. Entonces, bueno, también el proyecto es la suma de una serie de buenas voluntades de ciudadanas y de ciudadanos que quisieron sumarse al proyecto, ¿verdad? Y es parte del éxito, yo creo. Yo quisiera hablar ahora de otro personaje que la primera vez que yo escuché hablar de ella, yo quedé como maravillada, pero al mismo tiempo esta maravilla viene de la muerte de ella, lo cual es algo muy triste, y me refiero a Viviana Gallardo, esta mujer jovencitita que no tenía por qué morir. Quisiera hablar como de ella, francamente, cómo fue descubrir esta información que tiene que ver alrededor de su muerte, que por mucho tiempo no quedaba como muy claro o que la gente no quería hablar de eso. Ángela, cuando yo era un niño, en 1981, y ocurrió
ese crimen de Estado, porque es un crimen de Estado, hay que hablar las cosas como son. Yo recuerdo que cuando nos portábamos mal en la casa, las muchachas que nos ayudaban con el cuidado y con la comida y con todo, nos decían, chiquillos, si se porta mal, se va a aparecer Viviana Gallardo y se lo lleva. Y a nosotros nos horrorizaba eso, empezábamos a portarnos bien. Bueno, ahí empiezo a agradecerle cosas a Viviana, aunque de un comentario sumamente nefasto y que no se vale que haya venido de una compañera de género de ella, ¿verdad? Pero creo que viéndolo ahora con los ojos de adulto puedo comprender que es un reflejo de esa nefasta interpretación de los hechos que hizo por una parte la prensa nacional de entonces, que quiso buscar un personaje tipo Bonnie de Bonnie and Clyde o como Patricia Hearst, y le pareció que Viviana era el prototipo ideal porque era una chica de clase media que iba a un colegio bilingüe al Franco y que era bastante bonita y con un espíritu muy vivaz. Entonces, qué atractivo, pero qué asquerosidad de atractivo destruirle la vida a una persona simplemente porque queremos crear un personaje de horror, una villana. Lamentablemente también el sistema judicial de entonces era bastante coercitivo y, llamémoslo así, yo quisiera pensar que ya cambió, pero también bastante misógino. Entonces a esta niña, porque es una niña de 18 años, la hacen sufrir todo tipo de agresiones y de vejaciones para que inicie un calvario que termina con un cabo que le dispara una ametralladora solo a ella en una cárcel donde está acompañada por otras compañeras. Un empecinamiento espantoso. Jacques Sagot, nuestro pianista, escribió un artículo en la página 15 del periódico de La Nación que tituló Viviana fue mi amiga, y yo conozco a Jacques. Entonces le dije, Jacques, a mí me gustaría mucho, y esto era casi que a título personal, aclarar la historia de Viviana Gallardo, porque yo crecí confundido, pero siempre con una inmensa duda, una duda que había surgido solo de una foto, la foto de cuando llevan a Viviana a tomar su último almuerzo en las cercanías del distrito judicial. Viviana mira a la cámara con unos ojos interrogantes, unos ojos llenos de incertidumbre, es la palabra. Y esa incertidumbre hizo contacto con mis ojos de niño y se quedó grabada ahí para siempre hasta que fui un adulto. Jacques gentilmente me dijo, te voy a dar el correo de la mamá, escribile. Y chicas, yo pasé toda una noche redactando un párrafo de correo porque no sabía cómo lograr que la mamá me dijera que sí, pero tenía que lograrlo, ¿verdad? Y escribía y borraba y escribía y borraba. Al día siguiente ya terminé de escribirlo y en 3 minutos la señora me contestó y me dijo, venga a la casa mañana, que era sábado. Y yo dije, bueno, a las 10:30 de la mañana. Bueno, vamos a hacer una entrevista como de 1 hora, hora y media. No, salí a las 4 de la tarde. Me encontré con un ser humano que yo quiero y admiro tanto, doña Vilma Camacho, la mamá de Viviana, que tuvo primero esa gentileza de recibirme, de abrir su corazón, de mostrar la verdad de los hechos, porque no es solo una madre que habla, es una madre que también es abogada y que también es defensora y que tiene la evidencia. La evidencia, muy importante en aras del libro, ¿verdad? Aún así hacían falta algunas cosas. Yo fui a buscarlas a la ciudad judicial, distrito judicial, y me pidieron una carta de abogado. Bueno, conseguí la carta de abogado. Ustedes saben como comunicadoras que uno consigue lo que sea necesario para lograr el fin. Y la historia se completó también, que yo a veces pienso que también había que hacer un capítulo para doña Vilma, porque es otra eminente malcriada en el sentido, ¿verdad?, de admiración del término referenciado al libro, ¿verdad? Pero bueno, doña Vilma es uno de los tesoros que el haber producido este libro me regaló, y el poder iniciar una revisitación de Viviana Gallardo como personaje es otro de los orgullos que el libro me dejó. Posteriormente, unos chicos jóvenes hicieron un documental, en mi criterio muy bien hecho, sobre Viviana, que se estuvo exhibiendo en un festival de cine que yo creo que debería de pautarse más libremente para que llegue a más audiencias. Pero
creo que dichosamente ya ahora se ha empezado a dar una revaloración del personaje y eso en mi labor de medium me llena de orgullo. Y es muy fuerte porque particularmente a mí la historia de Viviana Gallardo me enojó mucho. No la conocía a detalle, como que escuchaba comentarios y yo decía, pero nunca le había puesto atención. Cuando la leo me enojo demasiado y lo primero que he tendido a hacer de un tiempo para acá, cuando algo me pasa así, es agarrar el teléfono y llamar a mi mamá. Y llamé a mi mamá y le dije, es que Viviana Gallardo, y me dijo, sí, la comunista, la mataron porque mató a una gente. Y yo, en el momento, no es así, o sea, es decir, me parece increíble el poder de la literatura, que yo pude hablar con mi mamá y decirle, es que ella me decía, yo recuerdo esto y esto y esto, y me acuerdo que en los periódicos decían esto, y yo le decía, claro, pero yo estoy leyendo ahora esto, y me explican esto y esto y esto, y explícame cómo es, y terminamos en una conversación, mi mamá, mi hermana y yo, 3 generaciones completamente diferentes, mi mamá tiene 60, yo tengo 30, mi hermana tiene 20, discutiendo sobre cómo nos representan a las mujeres, cómo se leyó ese rol de esa mujer en ese momento, mi mamá escuchándonos y tratando de entender hacia dónde era que nosotras queríamos colocar este personaje y por qué lo veíamos así. Entonces me parece sumamente poderoso poder tener este recurso para abrir las conversaciones en lo común, que al fin y al cabo es lo que perdura también en la memoria de la gente. Es lo increíble. Frustrante, Pamela, es que todavía a estas alturas hay gente dichosamente mayor. Entonces creo que como los dinosaurios que en algún momento se extinguirán, que me dice a mí, usted sabe que su libro le hubiera ido mejor si usted hubiera quitado a la comunista. Y así me lo dicen. Incluso alguien me dijo, ni intente enviar ese libro ni a premios ni a la lista de lecturas sugeridas del MEP porque está esa mujer. Entonces yo la verdad no me enojo, me divierte mucho porque hago cíclica la conversación y les digo, pobrecitos, no tuvieron el privilegio que tuve yo de crecer rodeado por mujeres maravillosas. Entonces ellos son como cuando al caballo le ponen, ¿verdad?, estos cueritos tapándole la visión lateral de sus ojos para que solo vea lo que hay enfrente del camino. Y yo soy un caballito que no le pusieron esos cueritos y entonces ve el mundo completo. Pobrecitos, pero también serán como los dinosaurios, en algún momento se extinguirán. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen una mentalidad que yo admiro mucho porque es una mentalidad de mucha tolerancia y de mucha apertura, algo que nos falta a los viejitos. Chiquillos, ¿qué tal si vamos a hacer ahorita una pausa ya para ir a la parte final de este programa? Porque nos estamos emocionando mucho, pero Angelita tiene que editar 21 programas, así que todo nos vaya bien. Vamos entonces a una pausita, ya volvemos. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web, pg0.com. O visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras en esta cobertura especial que creo que cerramos con este episodio, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces tenemos a don Alfredo González Campos, estamos hablando de las malcriadas y de estas mujeres maravillosas que nos presentan este libro. Si nos ponemos a hablar de cada una, no salimos de aquí, definitivamente. Tengo que decir que a mí me movió muchísimo la historia de cada una de ellas, de una manera distinta. Eulalia Bernard me encantó,
me encantó y yo dije, wow, qué mujer más increíble. Se nos murió antes de que pudiéramos entrevistarla. Sí. En algún momento lo hablamos Pamela y yo. Sí, pero, ¿verdad? De nuevo, usted nos la trae acá y tenemos otra vez hizo su labor de medium y podemos hablar de ella en este espacio. Hay algo que usted nos decía ahora fuera de micrófonos que para usted era muy importante, que si iba a hablar de mujeres, el llevar este libro afuera también viniera desde espacios de mujeres, ¿verdad? Podría uno decir, bueno, es que sí, de manera que está escrito es preciosa, pero es un hombre hablando de mujeres. Pero también me llama mucho la atención que usted trate como de sopesar eso, ¿verdad? Y abrir o plantear esto, bueno, en su momento su primera edición con Letra Maya y ahora con The Bookshelf Publisher. Entonces, quería que me comentara de dónde nace también esa necesidad suya de buscar proyectos liderados por mujeres para esta iniciativa como tal. Nace de mi atrevimiento como hombre a ponerme a escribir de mujeres, porque no crean, cuando ya yo empecé a darle forma a este bebé, pensaba en qué podrían decir las mujeres de que yo me atreviera a hacerlo. Pero entonces recordé el caso de una amiga extranjera, Michael Sims, que había nacido en California y vino a vivir a Costa Rica como en 1965, yo ni siquiera había nacido. Y Michael escribió un libro muy hermoso sobre la carreta típica y muy bien producido, y la gente decía, ¿por qué una extranjera viene a escribir de la carreta típica? Bueno, la extranjera había vivido más tiempo de lo que yo había vivido aquí en Costa Rica. Había venido desde hacía mucho tiempo. Era una persona formada en arte y que tuvo la iniciativa que nadie más había tenido. Entonces, bravo por ella. Yo pensé un poco en la historia de Michael y entonces dije, alguien tiene que hacerlo, lo voy a hacer yo. Además de las buenas historias de mi familia, estaban las personas que yo había conocido que están retratadas. Eulalia, que ustedes vieron que cuando hablé de ella se me pusieron los ojos rojos y bueno, es difícil. Chabela, con quien hablo todos los días, aunque ya no está en el plano físico. Yolanda, que no conocí yo viva, pero vive muy cerca de mí. Y Virginia Grutter, que tomaba café conmigo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Entonces dije, sí, vamos a hacerlo. Pero con todo el respeto, tenía lectoras, mujeres, que me decían, eso está un poco patriarcal, cámbialo. Pero dije, no puedo abusar de la bondad de mis amigas. Lo primero que necesito es una editora que sea mujer. Entonces dije, bueno, vamos a buscar entre las editoras mujeres quién. Y todo confabuló para que fuera Emilia Fallas de Letra Maya. Así que, bueno, empezamos a trabajar con eso. También la diseñadora era su hija Stephanie, mujer. Bravo con eso, vamos muy bien. Y posteriormente, cuando se agotó la primera edición y había que hacer ciertas correcciones de forma de las que decía mi mamá, ay, nadie se da cuenta. Yo le decía, yo me doy cuenta, si me doy cuenta yo, alguien más se va a dar cuenta, ¿no? Y además responder a las sugerencias de los lectores, como agregarle más fotos al libro, que en la segunda edición viene una galería fotográfica. Y yo dije, bueno, hay que volver a diseñar el libro, hay que volver a maquetear el libro y hay que buscar un sello. Entonces dije, hay que también pensarlo en femenino, porque la magia de estas mujeres en realidad se ve incrementada si participan más mujeres en el proyecto. Pero la literatura es sabia. Y entonces me puso en el camino, por ejemplo, a una excelente consejera, Marianela Camacho, también editora, pero trabaja en la UNA. Importante, perdone que le interrumpa, Ajá. pero es que el nombre Marianela ha salido bastante en esta feria y Juan Hernández nos dijo también, es la mejor editora centroamericana. Yo creo que no tenemos que ignorar las señales. Sí, o sea, nos está diciendo, vayan a buscarla para entrevistarla. No, y yo lo que quisiera es que en algún momento alguien reconozca esa labor que ha tenido Marianela y se le haga un homenaje sumamente merecido. Realmente Marianela es una persona de la que aprendemos todos y todas, y además una persona con la generosidad de un océano. No, de una constelación, porque es más generosa que un océano, mucho más grande su generosidad. Pero bueno, entonces Marianela me aconsejó recurrir a unas chicas muy bien recomendadas, un emprendimiento femenino 12 puntos, Daniela y Priscila,
que en realidad fueron también como las alquimistas de esta edición tan bonita que ustedes han visto que ha quedado hermosísima, y además aportaron su ayuda también con esa visión de feminizar aún más los relatos. Apareció Mati Rema, que es la chica que retoca las fotografías y las restaura, también era un aporte femenino, y que también conectó mucho con los personajes. Claro, si uno tiene que pasar 7 horas trabajando con una foto de Isola Gómez, pues cómo no se va a interesar en el personaje, ¿verdad? Pero además Mati tiene una sensibilidad extra que la hizo conectar de manera muy especial con cada una de estas mujeres. Y finalmente teníamos que llegar al sello editorial. Y ya yo había colaborado con mi colega escritora, pero también amiga cercana, Paola Fonseca. Entonces ahí entró en la jugada The Bookshelf Publisher, que es un sello femenino y que tiene una línea editorial muy enfocada hacia el rescate de lo femenino, de la promoción de lo femenino. Entonces yo llegué y le dije, bueno, Paola, ¿qué tal si nosotros? Claro, encantada, sí, por supuesto, de una vez. Y entonces yo dije, bueno, sí, porque Paola es una de las embajadoras de las malcriadas, entonces pues qué bueno que su casa editorial sea la que les da alojamiento en esta ocasión. Y finalmente les dije, chicas, si alguna tiene algo que decir, que me lo haga saber pronto, en las próximas 9 horas. Y ninguna se pronunció. 9 mujeres, 9 horas, era 1 hora para cada una, ¿no? Ninguna se pronunció de ninguna manera, ni paranormal ni normal. Y entonces zarpamos con muy buen tiempo, con muy buen viento. Y la segunda edición ha sido un éxito, un libro que está muy, muy bonito, muy bien hecho, muy piropeado por todo el mundo, hasta la misma Irene Vallejo. Tengo que decir que también el día que lo conseguí para mí fue en esta actividad, la que se hizo en la antigua aduana, antes de esta, el festival Fiesta Nacional de la Lectura. Y ustedes tenían una esquinita con todas las fotografías de estas mujeres. Claro. Precioso, precioso. Para mí, digamos, fue particularmente increíble poder ver la mirada de Ofelia de nuevo. O sea, me la humanizó completamente. De hecho, Pamela, vieras que cuando se hizo el lanzamiento del libro, se hizo una exposición de las malcriadas en la Biblioteca Nacional. La exposición está a disposición de quien quiera mostrarla. Todo se produjo y todo está guardado, se puede reproducir. Este libro, es importante también decirlo, es hijo de la Biblioteca Nacional. Sí, la Biblioteca Nacional nunca hubiera visto la luz, y tiene una madrina especialísima entre todas, que es Rosemary Pacheco. Es funcionaria del Departamento de Colecciones Especiales de la Biblioteca Nacional. Entonces es parte también de las fuerzas impulsoras de las malcriadas, ¿verdad? Yo justo le iba a hacer la consulta sobre esa exposición que sucedió en la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Porque me parece que es una manera de cómo el libro, la literatura trasciende y cómo se convierte en eventos que podemos llevar a la vida real. Entonces, que esa exposición surgiera a partir de su libro, pero que su libro además surgiera a partir de la misma biblioteca en donde se está haciendo la exposición. Eso me pareció a mí hermoso. Era un homenaje a la biblioteca, de hecho, y a las 9 mujeres. Lamentablemente, seguimos viviendo en un ambiente cultural muy pobre. Fíjense ustedes que yo lo he ofrecido, la exposición, en muchos lugares, y nadie lo quiere. Creo que eso significa, como todo en la vida, eso significa mucho, hay que prestarle mucho cuidado a eso. Tuvo una muy buena visitación la exposición, sin embargo todavía hay una gran reticencia de mucha gente para mostrarla. Yo me pregunto, ¿será una cuestión de esa mentalidad de algunas personas de no complicarse la vida y mejor no hacerla porque qué pereza tener que cuidarla y todo el asunto? ¿O habrán algunas trazas de patriarcado ahí detrás? Porque por otro lado, las lectoras me piden, y esta es una labor que tengo pendiente, hacer talleres de escritura creativa en torno a la manera en que yo logré configurar este libro. Y esa es una gran deuda que yo tengo, y además es algo que quiero hacer porque a mí me encanta ese aprendizaje en 2 vías que se establece entre autor y lector. Ya he dado algunos talleres que han sido bastante exitosos, y de ahí han salido rescates de historias bastante exitosas, pero
Recuerden ustedes que conocemos la historia de los malcriados y muy poco de la historia de las malcriadas en el buen término de la palabra. La historia la escriben los que ganan, dijo algún día Eva Perón, otra gran mujer, y entonces por eso se han borrado muchos nombres femeninos de la historia. Yo creo que este es un buen principio para empezar a rescatarlos, pero la lista es interminable. Lo sabemos todos, pero no todos lo queremos decir. Y bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la parte final de esta entrevista con Alfredo González Campos. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Muchísimas gracias por seguir en compañía de Página Cero. Ya vamos cerrando, siempre hacemos la misma pregunta a las personas que están invitadas aquí. Espero que la Ángela del futuro no sufra demasiado porque nos emocionamos con este programa. Está larguito, tiene carnita para cerrar la Feria Internacional del Libro. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué libros nos recomienda? Oh, wow, bueno, vean, a mí me conmueve mucho lo que escriben las mujeres y las vidas de las mujeres. Eso creo que es obvio, ¿verdad? Ya es redundante. Así que para todas las mujeres quiero recomendarles un libro que se escribió hace mucho tiempo, pero que es maravilloso. Me gustaría recomendarles uno internacional y otro local. Por supuesto. El internacional sería Una habitación propia o Un cuarto propio de Virginia Woolf. Creo que es un libro que no nos abre la puerta y nos invita plácidamente a pasar, sino que nos golpea para enseñarnos una magnífica lección de tolerancia, de equidad de género, escrito hace mucho, mucho tiempo, pero con una mente brillante como es la de Virginia Woolf, un personaje que yo adoro y admiro. De hecho, siempre hablamos con Paola de Virginia Woolf y tenemos nuestro pequeño Bloomsbury Group, ¿verdad? Con otra amiga. Y en lo local, bueno, me ponen ustedes en un aprieto, porque en realidad pienso en muchos, pero siempre he dicho que el mejor libro que se ha escrito en este país es La ruta de su evasión, de mi queridísima Yolanda Oriamuno. No es un libro complaciente tampoco, es un libro que nos muestra una realidad cruda, pero sin embargo muy humana. Y creo que nos da una lección, por ende, de humanidad fuerte a todos los lectores. Es un libro que probablemente yo he leído unas 8 veces y que cada vez que leo descubro cosas nuevas. Me hace mucha gracia que recomendara a Virginia Woolf y a Yolanda Oriamuno, porque yo recuerdo que cuando yo estaba leyendo La ruta de su evasión, yo pensaba, es como leer una Virginia Woolf pero en Costa Rica. Sus estilos tienen algo que se me parecía demasiado. Entonces, me encanta. Indiscutiblemente, Ángela, hay mucha coincidencia, ¿verdad?, en esa valentía que las dos toman a la hora de escribir.
creo que también es el estilo introspectivo, me parece. También, por supuesto. Entonces, sí, eso fue como el comentario que quería dar. ¿Y dónde pueden encontrar más información sobre usted, sobre Las Malcriadas, sobre próximas producciones literarias, audiovisuales? Y en algún momento surge un Malcriadas 2.0 con otro grupo de Malcriadas. Es decir, ¿dónde podemos saber más sobre usted en redes sociales? Pamela, eso es algo importante. Vieras que los lectores siempre me dicen, tiene que escribir de más malcriadas. Y bueno, yo quería abordar otro proyecto literario, pero ahora ya lo estoy reconsiderando. Digo, Dios mío, ahora tengo 9 mujeres jefas. Y si hago un segundo van a ser 9 y 9. O si son más, son 9 y 10. Va a ser complicado. Como Las Malcriadas ha sido verdaderamente un fenómeno, a mí me hace muy feliz decirlo, no por mí, sino por ellas. Entonces hay una página en Facebook, Las Malcriadas Libro, y la misma página está también en Instagram, Las Malcriadas CR de Costa Rica, donde siempre hay información que se va publicando sobre ellas y sobre mi labor, digamos, como gestor cultural y como autor. Y también siempre busco, ¿verdad?, no solo cosas relacionadas con el libro, sino también con las mujeres que están en el libro y con las mujeres en general. De hecho, ahora en el marco de la Feria Internacional del Libro, lo que me he dedicado es a colocar una serie de entrevistas, en su mayoría a mujeres escritoras, pero también a algunos hombres, que justifica que estén ahí presentes. De hecho, acabo de hacer una entrevista con el autor Andrés Briceño, donde apareció, por supuesto, el personaje de la semana, Doña Eunice. ¿Y qué les parece si hacemos una pausa y ya regresamos con más de esta entrevista sobre Las Malcriadas? Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Bueno, ya con esto entonces verdaderamente finalizamos ya la cobertura de la Feria Internacional del Libro. Pamela, ¿dónde nos pueden encontrar las personas interesadas de conocer más el podcast Página Cero? Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0, y estamos en Instagram como PG0CR. Y además, todos nuestros episodios los pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming que existen. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. ¿Usted quería decir algo más? Sí, por supuesto. Siempre tenemos un ritual con las malcriadas. Okay. Cuando terminamos, siempre decimos a viva voz, y las invito a que lo repitan conmigo. Voy a dar la instrucción primero. Arriba las mujeres. Entonces hagámoslo a viva voz al 1, 2 y 3. ¡Arriba las mujeres! Muy bien, lo logramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta Feria Internacional del Libro. Vamos a ver qué nuevos episodios vamos a traer. No tengo idea. Y no, muchísimas gracias. Que tengan una muy feliz lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas y Manuel Zumbado. En locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!